Tras la salida de los chipsets finales que darían soporte a los procesadores de la duodécima generación, encontraríamos placas mucho más acordes en cuanto a las exigencias de cada usuario para una construcción. Y como siempre, uno de los chipsets más importantes se centraría desde aquellas placas de B660, donde su salida traería consigo una gran cantidad de placas base, aunque evidentemente desde algunos modelos que lograrían destacarse frente a aquellas competencias directas. Y desde este video precisamente te quiero mostrar los mejores modelos a los cuales podemos acceder en B660. En este caso, no tan solo desde aquellas placas que pueden poseer el máximo en características, sino desde tres criterios o categorías que van a comprender, en primer lugar, las mejores alternativas que tenemos en cuanto a costo. Como segunda categoría, la mejor opción en calidad-precio de estas placas. Y finalmente, el máximo en cuanto a características que podemos llegar a obtener desde este chipset. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para estas placas base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate. Y es que comenzando con esta primera categoría, y al momento de buscar la placa con el mejor precio dentro de B660, debemos tener en cuenta que realmente los precios para esta generación en cuanto a las motherboards tendrían un incremento en su costo. Y por lo mismo, prácticamente todas las alternativas se encuentran por encima de los $110 en el mejor de los casos, y aquellas placas que logran romper este estándar en muchas ocasiones reducen tanto sus características que dejan de valer la pena. Por lo mismo, aquel modelo que en mi caso me parece la mejor alternativa en cuanto a costo sería la placa de Gigabyte B660M DS3H, siendo una de las motherboards más reconocidas de Gigabyte para esta gama de entrada. Y desde donde sobre todo la gran ventaja de la misma parte en cuanto a su costo, ya que consigue dar disminuciones de hasta $20 con respecto a aquellas placas con las cuales puede mantener una competencia directa, como puede ser B660MA para Asus o MG para MSI, con las cuales comparte gran parte de las características añadidas, partiendo principalmente de que presenta el mismo formato y por ende una conectividad similar, por lo cual nos encontraremos que va a añadir dos M.2 para su configuración, ambos en PCI Express 4.0 y uno de estos con disipación, un URM 8 fases de alimentación ante un diseño directo, con una disipación para las fases en su subcore, y preparado para las distintas opciones en procesadores de la línea i5 y alternativas inferiores. USB tipos en su backplate, un RJ45 de 2.5 GB, Q-Flash Plus Button e inclusive, si es que se iguala el costo que mantiene B660MA para Asus, vamos a obtener hasta la conectividad inalámbrica por parte de esta placa. Evidentemente no va a ser el mejor modelo en cuanto a características, pero con respecto a su competencia, pocos apartados se van a destacar de cara a otros modelos. Por ejemplo, MA para Asus da leves mejoras en cuanto a sus puertos de expansión y formatos de estos, además de que su estética estaría mejor trabajada. Sin embargo, no causa realmente una gran diferencia por la cual optar por este modelo. Algo que en este caso por parte de C3H, aquella diferencia que consigue en costo y sobre todo ante modelos como estos, donde el precio es el principal punto a considerar, marcan gran parte de la decisión a favor del modelo de Gigabyte. Aquí también haría hincapié en este caso con el modelo de ASRock B660M Pro RS, que de nuevo consigue características inclusive mejor trabajadas que alguna de estas opciones, y además de sumar el costo de DS3H, y por lo cual de hecho debería ser la mejor alternativa. Sin embargo, su gran problema es que es un modelo con poca comercialización, pero puede dar una rivalidad a cualquiera de estas placas sin ningún problema. Si es que seguimos hacia esa segunda categoría, y a partir de lo que sería el mejor modelo calidad-precio en la actualidad para B660, nos encontraremos de nuevo ante un escenario similar al de DS3H, donde el costo de la placa define gran parte de la decisión, llevándonos en este caso a que sea la mejor alternativa dentro de estas el modelo de Asus Prime B660 Plus, una placa que a pesar de las reducciones en el URM con respecto a su competencia, consigue igualar a la misma y superarla en cuanto a conectividad, y permitiendo así una rivalidad ante múltiples placas, como Gaming Edge para Gigabyte, B660 MSI en sus versiones ATX y Micro ATX, y hasta Bazooka de esta misma compañía, y ante cada una de estas inclusive consiguiendo apartados a su favor, al estar hablando de un modelo ATX, desde donde se describen hasta 3 M.2 dentro de su configuración, superando lo planteado por parte de B660, tanto para su versión ATX como Micro ATX y hasta Bazooka,
cada uno de estos ejecutándose en PCI Express 4.0, aunque el último de los mismos corriendo por 2. Uno de estos con disipación y sumando a su vez un M.2 de tipo KE para tarjetas Wi-Fi, acompañado también con un PCI Express 4.0 X16 y reforzamiento para su conexión, RJ45 de 2.5 GB, USB tipo Sensu Backplate y 10 de encabezados internos, que se destacaría por encima del resto de placas exceptuando E660A, donde se darían las mismas condiciones, y un URM que ante esta gama puede ser de lo peor que se va a destacar, ya que de hecho es comparable con las placas de la anterior categoría como ES3H precisamente, incluyendo 7 fases de alimentación ante un diseño directo por la poca cantidad de fases y una combinación de MOSFET de OnCEMIC para la gama de entrada, y por lo mismo, sus configuraciones a partir de procesadores estaría planteada hacia i5 y sus distintas variables. La cuestión acá es que para la mayoría de ensambles con estas placas, de hecho esta línea de procesadores es la que frecuentemente se suele utilizar, y por lo mismo, aquellas mejoras desde otros modelos con respecto al URM dejan de cobrar tanta relevancia a menos de que intenten sumar un procesador de mayor gama. Y es ahí donde tiene sentido la disminución de este apartado y la reducción del costo por el mismo, sin dejar de lado esa conectividad que logra sobresalir aún por encima de estos modelos. Y es a partir de esto donde considero que posiblemente es uno de los mejores modelos en B660, sobre todo porque el precio desde donde parte cuenta con un buen distanciamiento del resto de placas mencionadas en esta categoría, a costa de mejoras que realmente no son tan vitales, por lo menos para esta gama. Y de nuevo, teniendo en cuenta que si tu procesador está por encima de líneas en i5, pues el resto de opciones pueden ser un mejor complemento. Y a partir de esto precisamente haría mención a GamingNets, al ser lo más cercano en conectividad de lo planteado por Plus, y en este caso sí que ante mejoras de su URM, con 9 fases de alimentación, que a pesar de no ser el mayor incremento, sí que se acompañaría con mejoras en sus MOSFET, sumando las piezas de OnCEMIC NSP 302155, partidarias de modelos de mayor gama, por lo que en este caso tendría como principal alternativa Plus por la conectividad y su costo que logran destacarse de su competencia sin dejar que la disminución de su URM afecten en su decisión. Y como segunda opción, en caso de querer sumar un procesador de mayor gama, me decantaría por GamingNets dentro de estos modelos. Si es que nos vamos a la última categoría, y a partir de las mejores placas en cuanto a características, nos encontraremos con un escenario bastante complicado, ya que es una competencia entre 3 modelos bastante importantes dentro de cada compañía. Por un lado F Gaming para Asus, y desde el otro extremo Tomahawk de MSI y Aorus Master de Gigabyte. En principio, entre Aorus Master y Tomahawk vamos a encontrar bastantes pocas diferencias, un triple M.2 con disipación en cada uno de estos y PCI Express 4.0, USB tipo Sensu Backplate y encabezados internos, reforzamiento en su PCI Express X16 principal, un codec de audio desde las variantes ALC 1220, un backplate unificado a la placa y una estética pegada a chipset de mayor gama, e inclusive, a pesar de que se tiene diferencia en el URM, casi que sea la misma base. Por un lado, Aorus Master destaca en cuanto a la cantidad de fases, pero sin embargo, Tomahawk incluiría mejoras importantes en sus MOSFET que igualarían la disminución de estas fases. Y ante un chipset donde el overclock está limitado, pues realmente ambas opciones servirían ante un i9 como máximo representante, lo que deja probablemente una de sus únicas diferencias importantes, aparte del apartado estético, a la conectividad inalámbrica, ya que desde el modelo de Tomahawk para DDR5 se incorporaría Wi-Fi 6E dentro de su configuración, mientras que en Aorus Master seguiría prevaleciendo Wi-Fi 6 con la tarjeta AX201. Teniendo esto en cuenta y que prácticamente muy poca diferencia se da desde estos modelos, ahora sería el momento de hablar de F-Gaming, que sí, que es la mejor placa en cuanto a características, teniendo en cuenta que se añade la base de los modelos mencionados con anterioridad, sumado a que tendríamos un PCI Express X16 ejecutándose en PCI Express 5.0, siendo de los cambios más importantes de esta generación, además de incluir un mejor codec de audio escalando hacia la ALC 4080. Son dos apartados que, por mínimos que parezcan, dan sentido a decir que es la mejor placa en características por la diferencia que supone ante el resto de modelos. Ahora, el que sea la mejor placa por esas características no significa que sea la mejor opción, sobre todo teniendo en cuenta su costo,
ya que estas dos mejoras, el apartado estético e incentivos como un mes gratis en Adobe Creative Cloud, contribuyen a que su precio se iguale a modelos como Gaming Edge dentro de Z690, ante las mejoras que supone esta placa con respecto a los modelos de B660. La cuestión acá es que F Gaming sí es la mejor placa en características dentro de B660, sin embargo es un modelo bastante específico, ya que si no es necesario PCI Express 5.0, el resto de alternativas en B660 van a ser mejor. Pero es que inclusive, si es que sí es necesario PCI Express 5.0, pues chipset con un mayor ancho de banda como Z690 o H670 van a sumar mejores alternativas en otras placas base. Por lo que una de sus mejoras fundamentales ni siquiera es tan fuerte realmente, al igual que su codec de audio, que es otra de sus mejoras, donde sí se debe tener en cuenta que es la placa más económica para Intel en incluir este codec, pero teniendo también presente que mejoras de este estilo no son precisamente fundamentales, y finalmente incentivos como Creative Cloud son bastante importantes teniendo en cuenta el precio de estos aplicativos, pero a su vez, inclusive Creator, dentro de la propia Asus y B660, consiguen incluir hasta 3 meses de estos aplicativos. Es la mejor placa en B660 en características, pero a menos de que sea estrictamente necesario cada uno de estos apartados y que la estética contribuya mucho en la decisión, pues realmente no es la mejor opción. Por lo que a pesar de lo mismo, Aorus Master y Tomahawk me parece que cumplen mejor con este chipset y ante las mismas y su cercanía en apartados, el precio establecería realmente cuál sería más recomendable. Y recuerda pasarte por el enlace de la descripción, donde estarás encontrando los mejores precios para cada una de estas placas base, desde Amazon y de una forma segura. Pásate.